El cuerpo humano emite luz. Un reflejo de la esencia interior. Un grupo de científicos de Japón comprobó que el cuerpo humano emite luz rítmicamente al compás de las horas a lo largo del día. No debe confundirse con la luz infrarroja producida por la temperatura corporal, se trata de emisiones de luz visible. Somos seres de luz. Quizá la aseveración anterior represente para muchos una declaración de espiritualidad y verdad, mientras que para otros solo es una frase sin sentido. Sea como sea, lo cierto es que existen nuevas investigaciones que revelan que hay fundamentos científicos para sostenerla. La investigación publicada en PLOS ONE explica que el cuerpo humano literalmente brilla. Nuestro cuerpo emite luz visible con distintas intensidades que varían a lo largo del día. Pero, entonces, ¿por qué no podemos verlo? Según los científicos de la Universidad de Kioto, en Japón, responsables de la investigación, aclaran que la intensidad de luz emitida por los cuerpos es 1000 veces menor que la sensibilidad de nuestros ojos. Por esta razón no podemos percibirla, aunque no significa que no existe. No debe confundirse con la emisión de radiación infrarroja, que es una forma invisible de luz que se genera con el calor corporal. Sino que se trata de luz visible, aunque muy débil como para que nuestros ojos la puedan captar. De hecho, comprobaron que no existe una relación directa entre la intensidad de luz visible y la temperatura corporal. Para comprender mejor el comportamiento de la emisión de fotones ultradébiles, que se conoce como energía liberada en forma de luz a través de los cambios del metabolismo, investigadores realizaron experimentos con 5 voluntarios. Todos ellos varones de entre 20 años de edad, que se colocaron con el torso desnudo frente a cámaras en una habitación en completa oscuridad. La permanencia frente a las cámaras fue de 20 minutos cada 3 horas de 10 de la mañana a 10 de la noche durante 3 días. Luz rítmica al compás de las horas. Los hallazgos muestran que el brillo del cuerpo sube y baja a lo largo del día. El punto más bajo de luz encontrado se presentó a las 10 am, mientras que el punto más alto de luz se alcanzó a las 4 p.m. Además, los investigadores encontraron que el rostro brillaba más que el resto del cuerpo de los varones. Quizá debido al bronceado más pronunciado en esta parte del cuerpo por la exposición diaria al sol. Los seres humanos necesitamos un mínimo de luz de una intensidad de 800 a 1000 lux con el fin de que la glándula pineal inhiba la secreción de melanina, la hormona del sueño, y segregue serotonina y dopamina, las hormonas de la actividad. En la década de los 70, el científico alemán Fritz Albert Paap confirmó la tecnología de fotomultiplicación ultrasensible y logró comprobar que el ser humano también emite luz. Esto es lo que hoy se conoce como biofotones. Prácticamente todos los organismos emiten luz a un ritmo estable desde unos pocos fotones por célula al día hasta varios fotos por organismo por segundo. Un creciente número de observaciones en los últimos 15 años en diferentes laboratorios en todo el mundo sugieren que los biofotones son emitidos por un campo coherente de fotones dentro de los sistemas vivientes. Los organismos son emisores y muy probablemente también receptores de señales electromagnéticas que parecen ser esenciales para su funcionamiento. La teoría de Paap sugiere que las células almacenan la luz del sol y la luz que reciben de otros organismos y que el tiempo que logran almacenar la luz está relacionado a la duración y a la salud de la célula. Lo anterior aplica también a la fuerza nutritiva que tienen los alimentos. Es muy probable que la calidad de la comida sea mejor cuanto mayor sea su capacidad de almacenar luz, y por eso medimos capacidad de almacenar luz, dice Paap. Esto parece coincidir con la idea del famoso físico austriaco Erwin Schrödinger, quien postuló que las células vivas conservan altos niveles de organización absorbiendo orden del ambiente y este orden es obtenido de la luz del sol. A esta visión de la vida como la conexión electromagnética entre el sol y todos los seres vivos,
hay que añadir la también poética observación de Paap de que las células justo antes de morir incrementan su radiación biofotónica de manera exponencial, como si fueran supernovas. Millones de pequeñas estrellas mueren y nacen cada instante en nuestro cuerpo. Esto sugiere que una célula muere cuando pierde su capacidad de almacenar. Observaciones subsecuentes han hecho que Paap considere que el grado de organización coherente de la emisión biofotónica de un organismo se correlaciona con la salud del mismo. Células cancerígenas, por ejemplo, carecen de coherencia. Personas con esclerosis múltiples absorben demasiada luz y tienen un exceso de coherencia. Personas en estado de estrés igualmente emiten biofotones a ritmos acelerados en un esfuerzo por recobrar el equilibrio del organismo, el cual puede agotar las reservas de energía biofotónica en las células. El cáncer es una falla en la comunicación entre las células que determinan el ritmo de crecimiento de manera precisa. El cáncer es entonces un error de coherencia que ocurre en la comunicación que se lleva a cabo a través de la luz. Y esta falla de consistencia puede detectarse por una medición, como lo hemos hecho en tiempos recientes. Lo anterior nos sugiere que la salud es un estado de coherencia, es decir, de simetría y ritmo comunicacional entre las células que hablan un lenguaje de luz. Uno podría preguntarse si los resultados de la teoría de la relatividad están basados en un mundo real o en la conciencia y en sus interacciones con este mundo real. Esto tendría algunas consecuencias en el hecho de que la velocidad de la luz es considerada una constante natural fija. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si las distancias entre los pares bases del ADN cambiaran? ¿Tendría esto un impacto en la velocidad de la luz? Tal vez sea que la velocidad de la luz es constante ya que la luz es el factor que rige los procesos que determinan nuestra conciencia. Fascinantes pregunta de Paap, que en este mismo artículo científico, se pregunta también si existe una relación, como la que ocurre entre el tiempo y la velocidad, entre el tiempo y la conciencia, siendo que a medida que envejecemos el tiempo pasa más rápido, quizás porque perdemos coherencia celular y capacidad de almacenamiento de fotones. Recordemos que entre más cerca se esté de la velocidad de la luz más lento pasa el tiempo. A esto hay que añadir que la luz, ya sea que se comporte como onda o partícula en su extrañeza cuántica, siendo que al parecer existe como partícula solo cuando es observada, es energía electromagnética pero a su vez también información. La luz es energía pero también es información, contenido, forma y estructura. Es el potencial de todas las cosas, escribió el físico David Bohm. Tenemos aquí una posibilidad de resolver el llamado problema duro de la conciencia, que se encuentra enfrascado en la difícil tarea de explicar cómo surge la mente inmaterial de procesos meramente materiales. Si la luz es en sí misma la conciencia o la protoconciencia, este problema desaparecería, resolviendo el asunto de una manera no dualista, ya que la luz que no tiene masa y que sin embargo es un fenómeno físico parece ser el candidato perfecto para anular la dicotomía entre materia y espíritu. Tal vez los fotones, como los bits son las unidades básicas de información, sean de alguna forma unidades de conciencia. Todo lo anterior raya en un extremo poético, que se antoja digno de la idea de que todo arte debe de ser transformado en ciencia y toda ciencia en arte. E incluso en lo religioso, puesto que, no puedo resistir la tentación de mencionar la noción común a ciertas tradiciones esotéricas de que los practicantes avanzados logran transformar su cuerpo en luz y de esta manera alcanzan un estado de inmortalidad o de integración con la totalidad o la fuente misma de la vida. Tenemos la práctica taoísta de regresar a la luz o hacer un cuerpo espiritual luminoso, el cuerpo Vajra, cuerpo diamante, o cuerpo arco iris del Dzogchen, la noción del místico sufía y bien árabe del hombre de luz, el cuerpo del paraíso del cual se habla en el Zohar de los cabalistas y quizás también el cuerpo de la resurrección de Jesús Cristo. Entonces, tenemos aquí muchas ideas muy estimulantes y ciertamente no podemos llegar a conclusiones definitivas, pero podemos hacer una última conjetura. Tal vez la llamada iluminación,
o el despertar que describe el budismo, es un estado de coherencia estabilizada en todas las células del cuerpo, el cual ocurre por una purificación de los elementos y que alcanza una especie de homeostasis de la luz almacenada en relación al medio ambiente. Los resultados no solo confirman que el ser humano brilla, sino además que su resplandor cambia a lo largo del día en función de su reloj biológico. El momento en que más luz emite es a primera hora de la tarde, mientras que a luminosidad se reduce hasta casi desaparecer en las horas nocturnas. Las partes del cuerpo que más brillan son las expuestas con más asiduidad a la radiación solar, las mejillas y la frente son las áreas más brillantes del cuerpo. En cuanto a qué produce la luz, la respuesta que se desprende de los estudios es muy interesante. Se trata de un efecto secundario de nuestro propio metabolismo. El organismo emite radicales libres que interactúan con las proteínas y algunos lípidos para producir este delicado fulgor. Esta conclusión puede satisfacer una simple curiosidad científica, pero la continuidad de este estudio servirá en el futuro para aprender más sobre los cambios en el metabolismo de nuestra luminosidad. A través de este conocimiento logramos comprender la conexión que existe entre el gen luz que contienen las células del cuerpo humano que permiten la interacción con otros estados de la conciencia, permitiendo la iluminación del subconsciente y el acceso a información contenida en otros planos dimensionales o sistemas planetarios y universos alternos que se encuentran en otros planos de la existencia. La comprensión de que somos seres de luz no se fundamenta solo en algo físico espiritual, sino que abre la puerta al entendimiento y aceptación de la existencia de la figura del humano luz o alma espíritu que todos los humanos poseen, pero que, en su gran mayoría se encuentra olvidada, anulado o intervenida con implantes por entidades etéricas y morfologías inmateriales interdimensionales regresivas que interactúan, someten y se alimentan como parásitos de ellos, ya que conocen y manejan estos conceptos como parte de su existencia. Los humanos luz encarnados en el planeta que llamamos Tierra de tercera dimensión, deben comprender que este sistema planetario no es más que la proyección holográfica o matriz cuántica energética sustentada a través de tecnologías generadoras de la densificación en la materia, sustentada por humanos luz de diversos confines del universo, que han sido sometidos por otros seres interdimensionales, que se transportan a través de portales energéticos entre las dimensiones que les permite intervenir en el subconsciente y la conciencia humana débil o de baja de energía lumínica, anulando este sentido primordial, debido a que no son conscientes de estos principios físico-cuánticos espirituales inherentes al gen luz que poseen como legado del Creador que ha sido incorporado en el ADN de la especie humana universal.